Bueno, buenos días. Me llamo Manolo Cavilla, soy de la ejecutiva del Sindicato de Pensionistas de Comunidad Obrera de Sevilla. Y este acto informativo que estamos haciendo, con mucho pueblo, es para informaros de una serie de modificaciones o de complementos nuevos que han surgido con el tema de las pensiones. Eso lo va a explicar con más detalle el compañero Paco Argaba, que es experto en el tema. Son cositas que el sindicato va consiguiendo. Ustedes que sois veteranos sabéis que las cosas no se consiguen todas de una vez, ni las reivindicaciones se consiguen todas. Vamos como las hormiguitas, vamos trabajando pasita a pasita y al final vamos montando. Este año, como ya habréis escuchado, las pensiones suben al 8,5%. Que es lo que prevé que va a subir el IPC a fin de año. ¿Sabíais que durante el gobierno anterior, de Rajoy, de la derecha, estableció un 0,25, lloviera o 20 años? Hemos conseguido los sindicatos, y hemos firmado con la Ministra de Trabajo, de Seguridad Social, que las pensiones suban con el IPC. Y el año que el IPC sea negativo, no se va, se quedan igual. Hay alguna posibilidad, durante la pandemia una vez el IPC fue negativo, es raro, pero bueno, es posible. Vamos, las pensiones, hay ya muchos años un rumor, un discurso de que no son viables, de que el sistema se va a hundir, que esto no es que lo aguante, que no hay dinero bastante. En los 80 ya se empezaron con las compras. Y los bancos hicieron un estudio, lo encargaron a un economista muy sesudo y muy inteligente, que dijeron que para el 1990 el sistema de pensiones no se hundió. Volvieron a encargar otro estudio que para el 2000 las pensiones el sistema de pensiones se hundía y no se hundió. Así 3 o 4 veces. Y lo curioso es que han cambiado los pronósticos, pero le siguen contratando el estudio a la misma gente, algo que es muy sospechoso, porque tú vas a un taller, llevas el coche y pagas y no te lo arreglan y lo llevas otra vez, y tampoco te lo arreglan, la tercera vez tú dices, mira, cambiar de taller. Pues esta gente no, es sospechoso. Hay un interés muy grande en derribar el sistema público de pensiones porque es mucho dinero y los bancos y los especuladores financieros están detrás de ella. Claro, cada vez que mandan rumores, la gente que hace plan de pensiones. ¿Dónde se lo hace? En el banco. Entonces, hay un interés cierto por parte de los poderes económicos y de los partidos que nos defienden a rajatabla, de la derecha, en cargarse el sistema de pensiones. Esta firma que hemos hecho ahora, este acuerdo que hemos llegado ahora con este gobierno, se garantiza en este caso el 8,5%, el IPC se va a inyectar 3.000 millones de euros en la hucha, que estaba en el 2011, estaba en más de 60.000 millones, y después de 108 años de gobierno de Rajoy se quedó prácticamente a cero. Y eso me decía que creaba muchos puestos de trabajo, a ver dónde están las cantidades de trabajo. Pero es que había un interés, repito, de encargarse la hucha y la gente y al final cargarse el sistema de pensiones públicas. Lo tenemos que tener en cuenta que después, el día de las elecciones, mucha gente no va a votar y hay que ir a votar, ¿vale? Entonces, este año se ha conseguido otra cosa que es, por la parte de arriba, quitar el tope máximo que había de cotización. Es decir, caso muy exagerado, si alguien gana 200.000 euros, no cotiza por los 200.000 euros, sino cotiza por 50. Por favor, este año está en 4.189 la base de cotización. De cotización, es decir, entonces había gente que ganaba mucho dinero, pero que no cotizaba más. Entonces, este año eso se ha destopado, se ha quitado ese tope, esa gente van a pagar más, va a haber más dinero en el sistema de pensiones, porque van a contribuir con más dinero, y eso va a contribuir también a mejorar la financiación de la seguridad social. La seguridad social
tradicionalmente se ha estado nutriendo de las cotizaciones de los trabajadores. Pero ni el ejército vive del dinero que produce, ni la policía vive de eso, ni las carreteras se hacen con eso, se hacen con impuestos también. Entonces, de este gobierno hemos conseguido que van a inyectar 3.000 millones de euros en la lucha de las pensiones para empezar a levantar la población, ¿vale? Y tenéis una garantía para informar, que es para recibir de la lucha. Bueno, de los nuevos complementos que se han acordado y que os pueden beneficiar algunos, el compañero Paco lo va a explicar detenidamente. Ya, ¿no? Bueno, compañero y compañera. Me ha explicado el compañero, el sistema público de seguridad social lo quieren destruir diciendo que es deficitario. Según los cálculos de, creo que era del 2017 de propia Comisiones Obreras, a la seguridad social tenía un déficit que era porque cubría gastos que no se deben de tener en cuenta como seguridad social, como eran los funcionarios de seguridad social, que son los únicos funcionarios que su sueldo y su coste va con cargo a la seguridad social y no a los presupuestos generales del Estado, que él ha insinuado. Pero teníamos en aquel cálculo económico que hizo Comisiones que se le podían sacar de lo que se paga en seguridad social unos 60.000 millones de euros anuales, porque se le cargaban los funcionarios, se le cargaban las subvenciones a las empresas por creación de empleo, se le cargaban bonificaciones y se le cargaban los complementos al mínimo y las prestaciones no contributivas. Eso suponía, efectivamente, dar imagen de que el sistema iba a entrar en quiebra y se iba a derrumbar. Con todas estas negociaciones en los últimos años, desde el Pacto de Toledo en 1995 se crea el Pacto de Toledo, lo habréis escuchado a nivel de medios de comunicación. El Pacto de Toledo es una comisión del Congreso que se crea en el 95 para el estudio de la seguridad social. Una comisión parlamentaria. A partir de ahí, eso es la situación y nos quieren vender precisamente que va a entrar en quiebra y que hay que privatizar. Los fondos que hay que no privatizar el sistema, pero sí promocionar el sistema privado. Si os dais cuenta, cada vez que hay una noticia en los medios de comunicación de que la seguridad social entra en crisis, o va a entrar en crisis, nos llevamos 8, 10, 15 días bombardeándonos las ofertas de compañías de seguro y bancos privados para hacer fondos de pensiones privados. Fijarse en ese detallito, verá como cuando viene una ofensiva informativa de que podemos entrar en crisis, las compañías y los bancos se lanzan a intentar captar. Cuando el Pacto de Toledo y la promoción de los fondos de pensiones privados, lo que se pretendía era llegar a un 12% del PIB en fondos de pensiones privadas. Estamos hablando del 95. Después de eso, estamos ahora mismo en un 5, en un 6%. Por lo tanto, la ofensiva va a continuar, porque los bancos y el capital financiero lo que pretendía es llegar como mínimo a un 12%. Esa es la ofensiva que hay contra el sistema público de seguridad social y de prestaciones. ¿Vale? Por lo tanto, el Pacto de Toledo salió casi 10 años sin decidir nada, desde el 2011 hasta ahora. Ya con el gobierno de coalición se consiguió que el Pacto de Toledo se reuniera y se asumieran algunas propuestas de comisiones obreras fundamentalmente. Pero tuvimos una gran dificultad. La ley que ha dicho el compañero, que se firmó el 28 de mayo y se hizo público el presidente del gobierno con los agentes sociales, donde estaban los empresarios, donde estaban los dos sindicatos mayoritarios, sobre el logro se había conseguido el consenso. El señor Escrivá, el ministro, que veréis que sale de vez en cuando y tiene una patada enorme, además al margen del diálogo social y demás. El 28 de mayo, el 27, el 28 se firmó. El 27 de mayo, Comisiones Obreras estaba diciendo una firma.
ya había tenido la conformidad de UGT y tenía la conformidad de los empresarios. Porque lo que se pretendía es meter un cuadro de penalización sobre las violaciones anticipadas, cosa que funciona. Y en el gobierno de coalición, la parte más progresista, pues algunas veces se levantaron del Consejo de Ministros diciéndole a la Escrivá que no se iba a permitir eso. Por lo tanto, en un día, en 24 horas prácticamente, hubo cambios y matizaciones en ese texto. Eso fue un logro importante de todo el diálogo social, muy importante, diría yo. Esta es una presentación que, al principio, vamos, que se hizo para la COA, a nivel andaluz, a la Federación de Pensionistas, debido también a unos cursos que se organizaron desde Andalucía. Vamos, pues la propuesta que yo hice de movimiento, esto se mueve o no se mueve. No, eso es para hablar, eso es para que veas. Ah, acaba yo. Ah. ¿De qué? ¿Y para qué me queréis grabar a mí? Me parece que el mando ese. Creo que es el mando ese, pero no sé si será ese. Yo si algo ha dicho Paco. Que era para pasar la página. No, eso es para agrandar y eso. Ah, esto es para grande, esto es para pasar la página. Ahí en El ordenador. el ordenador. Ahora sí, pero no sale la pantalla. No sale en la pantalla. Pues si el Paco ayuda. Ahora el técnico, el técnico. Sale en el ordenador, pero no sale. Entonces, lo que estaba diciendo, eso fue un logro del diálogo social y a base de presión por comisiones fundamentalmente y por la parte más progresista del gobierno de coalición. En aquel acuerdo y en aquella ley que se publicó a final de año, lo que se recogía eran varias cuestiones. Era la revalorización de pensiones, como ha explicado el compañero, que era de acuerdo al IPC, cosa que en este país quiero recordar que la última que se utilizó como IPC fue en el 97, última subida de pensión por el IPC en el 97, después siempre había un régimen de protección, de siempre. Por lo tanto fue un logro, que es el IPC medio de los 12 meses anteriores de cuando se aprobaban los presupuestos. Por lo tanto, el IPC que se toma es de diciembre a noviembre. Como todavía no tenemos ni noviembre cerrado, ni la ley de presupuesto, en el proyecto de ley de presupuesto va metido un 8,5% en el proyecto de subida de IPC, que es lo que se espera se termine en noviembre el IPC. Por lo tanto, la subida, eso está suponiendo, la subida está suponiendo que la derecha de este país y una parte social, esa es la primera, ¿no? Sí, ahí, sí, si le quedó para atrás. Cada día está más joven, es un milenio. Habréis escuchado de que cómo se le van a subir las pensiones al 8,5% cuando a los trabajadores se le va a subir el 2,5%, parece ser, porque además los empresarios se están poniendo también a eso. Por tanto, lo digo porque ayer tuve una media ronda con compañeros de mi pueblo que se denominan de izquierda. Lo que estaban criticando es que se les subieran los pensionistas a los trabajadores. Porque tiene que decir que muy bien, pero que ¿por qué no decía que se les subieran a los trabajadores condiciones? Es decir, que como la gente del Consejo de Izquierda o de trabajadores de comisiones y demás podían criticar que los pensionistas se les subieran. Vamos a hacer a la inversa, ¿no? Vamos a pelear para que a los trabajadores se les dé y la mitad que se le dé a cualquier sector social de la clase trabajadora,
pues son logros que se han conseguido. Por lo tanto, se espera, ya nos subieron lo que no nos subieron, y a primero de año en el proyecto el 8,5%. Ahí hay una polémica que habréis escuchado en estos últimos días del presidente de la COE, donde dice que cómo se va a destopar y que cómo se va a subir las cotizaciones con la crisis que hay, subir las cotizaciones. Dan una noticia totalmente tergiversada, porque lo que pretende la ley de presupuesto, el proyecto de los presupuestos generales del Estado, es subir la base máxima para destopar la pensión máxima. ¿Lo ha dicho el compañero? Este año la base máxima reguladora está en 4.189. La pensión máxima está en 3.189. Entonces, el proyecto de ley de presupuesto lo que hace es subir la base máxima para que también proporcionalmente se le pueda destopar la pensión máxima. Y se le va a subir un 8% en la base reguladora, y el destope de la pensión para lo menos va a llegar al 8, pero va a llegar al 6, una persona que cobra 3.000 y pico de euros, pues si se le sube a pesar un punto, 2 puntos menos. Porque además lo que se pretende con eso es que la seguridad social no pierda el carácter de solidaridad que ha tenido siempre. Que el que más tenga y el que mayor sueldo atribuye o participe mayor en el sistema. Por lo tanto, no nos dejemos, digamos, reorientar cuando vemos informaciones que normalmente son tergiversadas. El 8,5%. Vale. Eso, percibe solo. Ahí está la pensión máxima que está este año, 2.800, disculpa, pero si no, esto está aceptado. La verdad que yo lo veo perfectamente. ¿Vale? La 2.819, y si son por accidentes de trabajo, tened en cuenta que el accidente de trabajo no lleva paga doble, solamente los IPC que ha tenido desde que es pensionista. Por lo tanto, se hace en cómputo anual. La revalorización sobre 39.468, que es lo mismo que 2.819 por 14 pagas, ¿vale? Pero se redistribuye de distintas formas. La reforma, ¿vale? La reforma, ha habido varios tipos de reformas. Por lo que vamos a hablar ahora no es solo de las reformas de ahora, sino que viene de antes. Y es una de las cosas, en el folletito, y es precisamente lo que de las pensiones queremos promocionar, porque hay pensionistas que pueden subirse de la pensión, porque en la fecha en que se jubiló, o una pensión de incapacidad y de viudedad, no se tuvo en cuenta ese complemento. Es lo que vamos a hablar. En el 2016, que por eso nace en la ley de presupuesto del 2016, por eso no observé las fechas a partir del 1 de enero del 16, crea el sistema de seguridad social con el fin de reducir las brechas de género de las pensiones entre el hombre y la mujer, crea lo que se llama el complemento de maternidad. El complemento de maternidad se crea en aquella fecha exclusivamente para mujeres. Y decía la literalidad de la ley: por partos y por aportación demográfica en España. Eso era la literalidad de la ley, por eso se le iba a dar a la mujer un complemento de maternidad. Eso el Tribunal Europeo dice que es discriminatorio y que por lo tanto hay que cambiarlo. Ahí está, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que es contraria a tal directiva, que es la que dice que hay el principio de igualdad entre hombres y mujeres, porque el hombre aporta también al aumento demográfico de los países. Ese es el concepto fundamental que el Tribunal Europeo dice, que por lo tanto España tiene que modificar la ley. ¿Vale? La sentencia del 12 de diciembre del 19.
pequeña referencia. Y ese es el argumento que da el tribunal: discriminación directa por razón de sexo, y que considera discriminatorio que se negara el reconocimiento de complemento a los hombres si se encontraban en la misma situación que las mujeres. Y luego, esto es hasta el 3 de febrero, la fecha que se determina exactamente, porque la sentencia del Tribunal Europeo lo que hace, lo que obliga a España es a modificar la ley, y que este artículo 60 de 2016 pues tiene que cambiarse para cubrir la igualdad entre hombres y mujeres. Y el 3 de febrero, pues, reconocimiento, estuvo para atrás, ¿no? No, vale, no. En base a esa situación, el Tribunal Supremo, o sea, el INS, empieza a boicotear, literalmente, lo digo porque yo no me he presentado, ¿verdad? Yo participo en la Comisión Ejecutiva del INS, por comisionado. La Comisión Ejecutiva del INS son órganos de participación provinciales para controlar y vigilar la gestión que se hace en seguridad social. Eso luego va en escala. Hay provincias y luego está lo que se llama la Comisión Ejecutiva Nacional y el Consejo General de Seguridad Social, donde participan los sindicatos mayoritarios, los empresarios, y donde además se discute de todo el sistema de seguridad social. Problemas con las mutuas, la subida de la IPC, las modificaciones legislativas. Por eso es importante, yo también lo doy siempre a conocer, porque esto es un acto que hacemos los sindicatos mayoritarios y unas competencias que tenemos, que nos lo da la Constitución española, no es cualquier ley que se le ocurre así, pero que los trabajadores no conocen. Cuando dicen, es que los sindicatos no hacen nada, bueno, pues, se hace tela. Para que no se vea, además no somos capaces de venderlo. Entonces yo aprovecho e informo de que los sindicatos y por lo menos comisiones no solo es negociar un convenio, no solo es reivindicar una mejora a un trabajador, no es solo, sino que a nivel global participamos en órganos que son importantísimos. Que además de ahí viene, para que lo sepáis, que creo que algunos deberéis de saber, de ahí vienen las subvenciones que recibimos del Estado. A mí me gusta decirlo porque estamos permanentemente intentando desprestigiarnos y descalificarnos diciendo que es que vivimos de lo público. ¿Vale? La Comisión Obrera tiene un presupuesto anual, toda la Confederación, de 120 millones de euros. La subvención por participar en los órganos de seguridad social, del SEPE, de la mutua, de la negociación colectiva, tenemos por participar en todos esos órganos una subvención de 6 millones de euros. Todo lo demás es financiación propia de comisión. ¿Vale? Son datos que al menos la gente de comisiones deberíamos de tener. Pero que sepamos que de eso no hay, es decir, que comisiones se mantiene por la afiliación y por el trabajo que hacemos algunos en esos órganos, que además no cobramos nada a lo que vamos a esos órganos, a esa suspensión, o sea que se deja para la comisión. Y el estar en esos órganos, por lo menos la gente de comisiones, trabajamos bastante. Es decir, que estudiar informes, hay que hacer aportaciones, hay que hacer a comisiones y para los trabajadores, pero que sepamos que las actitudes y los actos de comisiones, todas esas cuestiones, es importante porque además se mejoran circunstancias importantes. Bien, el Tribunal Supremo lo que dice con respecto a la sentencia de la europea, y el INS, que estaba intentando boicotearlo, la sentencia salió en el 19, como hemos dicho, hasta el 2 de diciembre del 21, el INS no dictó unas instrucciones de cómo empezar a reconocer ese complemento que el Tribunal de la Unión Europea y se entra en la polémica, desde cuándo se reconoce el derecho y si se le da carácter de retroactividad o no.
El Tribunal Supremo ya ha dictado y jurisprudencia de que hay que reconocerlo los principios de la jubilación, incapacidad, viudedad y además con carácter retroactivo. Porque el INE utilizaba de que el reconocimiento de prestaciones de seguridad social no se podía dar con más de 3 meses de retraso. El Tribunal Supremo dice que no, que hay que darlo. ¿Por qué? Porque era una situación que desconocían los trabajadores desde que empezaron a jubilarse a partir del 1 de enero del 16. El complemento de maternidad, para que os quede la idea. Complemento de maternidad, 1 de enero de las pensiones generadas el 1 de enero del 16 hasta el 3 de febrero del 21, que es cuando el gobierno español modifica y adapta de acuerdo a las sentencias de la Unión Europea. Por eso hay las fechas y el requisito era, tenía que tener mínimo 2 hijos, aquí ya no habla de hombre y mujer, el artículo originario decía mujeres, ya aquí generaliza. Y se le incrementaba entre un 5 y un 15% en función del número de hijos. Con 2 hijos un 5% de la pensión, con 3 un 10% y con 4 o más un 15% de la pensión. Y tendrían que ser la jubilación ordinaria y porque las jubilaciones anticipadas por causas no imputables al trabajador, es decir, que tuvieran situación de desempleo por un ERE, por un despido colectivo, y la jubilación voluntaria, anticipada voluntaria, que se puede hacer desde los 63, ese no tenía complemento. También para viudedad y también para incapacidad permanente. Se hace solicitud al INS, aportando fotocopias del libro de familia. En caso de negativa, pues ya hay que ir a reclamación previa y luego ir a reclamación de juzgado de los otros. Si se reúnen los requisitos, estos 2 pasos ya no es necesario. No es necesario porque el INE, desde el 2 de diciembre, como hemos dicho, y porque algunos hemos estado del 19 hasta el 21, todos los meses, por ejemplo aquí en Sevilla, todos los meses, yo creo que estaba en ese órgano, decía, y con esta sentencia de la Unión Europea, cuando vaya a facilitar. Y cuando el director me decía, todos los meses me vas a preguntar lo mismo, digo, pues sí, y además quiero que conten acta para que me resistere. Bueno, hasta el 2 de diciembre no salieron unas instrucciones desde la Dirección General, que es la competente, para decir que se dejara ya de mandar gente a juzgados y de tal, que había que empezar a reconocer la sentencia. Por lo tanto, estos 2 pasos normalmente ya no se están dando. Tiene la dificultad de que, como en todos sitios, todas las administraciones públicas, por déficit de personal, pues están muy lentas. Ayer, por ejemplo, estuve yo en Sánchez Pedrier, tenían reclamaciones o solicitudes de remisión desde diciembre del 2021. Es decir, llevaban 9 meses de atraso para resolver. Con esto les quiero decir que si habéis alguno, o escucháis de algún compañero, amigo, que lo haya hecho, que paciencia, es decir, por ahí haya abogado y demandar. Porque hay despachos de abogados, son los menos, pero lo hay, que dicen, pero yo si le aprueban la reclamación previa le voy a cobrar 100 euros, pongamos por clase, pero si le pongo la demanda, ya me puede cobrar un 10% de lo que va a cobrar desde el caso. Entonces me parece una barbaridad que los nos incapacitemos en este momento para que al final el profesional que sabe esto, los profesionales que están presentando demandas, los que están presentando reclamaciones previas, se les ha dicho por activo y por pasivo, pero quedan profesionales por ahí imposible. A su puesto, el 2 de febrero del 21, de acuerdo con lo que decía el Tribunal Europeo, el gobierno dice, bueno, pues vamos a cambiar ya la ley. Ya no nos va a costar un dinero de tener que pagar caso por el complemento, pero el 2 de febrero el Consejo de Ministros cambia ese artículo 60 y en lugar de complemento de maternidad, pues se llama
complemento de reducción de la brecha de género. Sustituye al complemento de maternidad, ¿no? Luego cuando terminemos, si queréis, o bien por preguntas de ustedes o yo incluso profundizo más en algún detalle. Perdona, Paco, que no sé si lo has dicho. Yo lo dije, pero no de pasada. Este complemento de maternidad que está explicando Paco es tanto para hombres como para mujeres. Sí, eso sí lo he dicho. Lo he explicado en el sentido de la sentencia y luego cuando ya he dicho las condiciones, que no hay puesto que es para hombres o para mujeres, sino lo he explicado así y si queda duda ahora lo que queráis. Bien, cambia y se llama ahora a partir de ahora brecha de género. Por lo tanto, va solo, ya no por parto, como decía la ley del 16, que hablaba de las dos cosas, aportación demográfica y partos. Ya no, ya es solo por aportación demográfica. Y el efecto es a partir del 4 de febrero del 21. Los requisitos de la ley. Las mujeres y los hombres que hayan tenido uno o más hijos. Si os acordáis antes, el complemento de maternidad era a partir de 2 hijos. Ahora no, a partir de 1. De una pensión contributiva, de jubilación, ya cualquier tipo de jubilación, menos la parcial. ¿Por qué? Porque la parcial no es una jubilación definitiva. La parcial es hasta que llega la edad, porque para eso se mete un relevista. Pero sí puede hacerlo en la incapacidad permanente y viudedad, eso continúa igual. Pero en la parcial, cuando pasa a jubilación definitiva, sí tiene derecho a la prestación de brecha de género. Causar una pensión contributiva de jubilación e incapacidad permanente y haber, en el caso de la mujer, porque a la mujer se le reconoce de oficio. Es decir, la mujer solicita una de este tipo de pensiones, aporta su libro de familia y la brecha de género se le prueba. Lo que pasa es que la solicitud tiene que hacer constar de que opta ella y el marido tiene que decir que va a renunciar. Ahí hay que optar. Pero esa opción no es ya fija. Es decir, si cuando es la mujer o el hombre que se jubila y solicita la brecha de género y se lo dan, si llega la hora y la mujer va a cobrar, pueden revocar la opción inicial y se le da también a la mujer. Porque lo que se pretende fundamentalmente es que la brecha de género compense las diferencias de pensiones que hay, en este caso entre hombre y mujer, pero para favorecer siempre, como es a uno solo al que se le da, favorecer siempre a que tenga menos pensión. ¿Ese es el sentido? Y por lo tanto, cuando es hombre, causó una pensión de jubilación y haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión de nacimiento o adopción con arreglo a las siguientes condiciones. Normalmente, ¿quién suspende la relación laboral cuando nace el niño? La mujer. ¿Quién reduce el horario? La mujer. Por lo tanto, al hombre se le pone como condición que tiene que acreditar que en los primeros 9 meses de nacimiento del niño, el hombre o tuvo una reducción de jornada, o tuvo una suspensión de contrato, o una excedencia por cuidado del menor. Mientras la mujer no, ¿vale? En el año 2022 la cuantía de ese complemento son 28 euros mensuales, ya no es un 5, un 10, un 15, según el número de hijos, sino 28 por cada hijo, hasta un máximo de 4. Por eso es la diferencia entre 387 euros y 1.512 más al año y a los pensionistas que les pueda corresponder la brecha. El complemento no se tiene en cuenta la aplicación del límite máximo de pensiones contributivas. En la legislación anterior se decía cuando una mujer, para mujeres, llega a la pensión máxima, el complemento de maternidad se le reducirá al 50%. ¿Vale? Una técnica que la Junta de Andalucía, que normalmente siempre llega a la pensión máxima
y tenía 4 hijos, quiere decir que con la ley, con la parte primera de la ley, entonces si le aplicaba un 15% cuando nació en el 16 era un 2.900 la pensión máxima. Un 15% sobre 2.000 pues son 400 euros más. Si tenía la pensión máxima, el complemento no se le daba entero, se le daba un 8%. Se le cortaba. Ahora ya con la brecha de género más. 28 euros por hijo hasta un máximo de 4 hijos. ¿Tenga pensión máxima o no tenga pensión máxima? ¿Quién lo percibe? Tanto hombres como mujeres, pero nunca los dos. Siempre se tienen que poner de acuerdo. El percibo del complemento es incompatible con la percepción de este complemento por el otro progenitor de los mismos hijos o hijas. Aquí distingue por los mismos hijos porque puede haber matrimonio que hayan aportado hijos, pueden ser hijos comunes o hijos aportados, pero a lo menos cada uno dice, bueno, por los míos, mis hijos son para mí, la brecha de género, y los tuyos son para ti, por la razón que sea, ¿no? En cada matrimonio, pero diga, bueno, pues en lugar de acumular los 4 hijos, porque nosotros aportamos, yo aporté uno, mi mamá aportó otro y hemos tenido 2 en común, por ejemplo, pues bueno, pues los 2 en común nos los partimos y lo que hemos aportado por cada uno. Yo he aportado 2 y tú aportaste 1. Pues yo el complemento de derecho de género para mí, con la dificultad de cuando es hombre hay que acreditar esa condición. No es chica. Yo decía, la brecha de género de hombres se están denegando la tira porque todo el mundo lo quiere solicitar. A mí no. Eso. Vale. Y como yo digo, cuando yo, algún compañero, yo soy funcionario de seguridad social, también ya estoy jubilado, pero además hago de asesor a comisión en el viso. Entonces me llega, y yo digo, mira, ante la duda, solicítalo. En el supuesto de que los progenitores sean 2 mujeres, se reconocerá la que perciba pensión pública del menor cuantía. Cuando es un hombre y una mujer que cumplan los requisitos señalados, siempre se está hablando de los requisitos, podrá recibirlo el hombre si la suma de las cuantías de sus pensiones es inferior a la suma de las pensiones que correspondan a la mujer. Yo entiendo que ahí no es lo mismo que no está tan clara esa sentencia de momento, ni de un tribunal español que yo no, que hay que yo soy, pero hay una discriminación. Yo estoy convencido que como al tribunal europeo vuelven a tirar. Sí, digo que yo entiendo que hay una discriminación sobre el hombre, que por eso yo también, como decía compañero, yo lo he solicitado, me han negado evidentemente, y lo tengo en el juzgado de lo social, porque también en comisiones he dicho, bueno, vamos a echar aquí a ver si con tanta sentencia, con tanta gente llamando a la puerta, pasa al... Vale, eso no, eso va a tener que llegar a la Unión Europea, al tribunal para tomar fuerza de porque dicen que parte va a tener que llegar, y además yo desde que leí la modificación esta en este órgano de parte de defensa, digo, no te justifiques, literalmente así, no quieras justificar de que se ha modificado y que se ha conseguido, porque el argumento que dice el cambio de la ley de brecha de género, la exposición de motivos es idéntica a la que el abogado del Estado defendió ante el Tribunal Superior de la Unión Europea. Idéntica, y se lo tiraron abajo. Claro. Hombre, que por 28 euros tener que llegar a Europa, pues es un poquito fuerte, ¿no? Pero yo estoy convencido que también lo van a hacer. Bien, en caso de mujer y hombre, pues a la pensión menos, siempre que reúnan los requisitos, los doy en las mismas condiciones, a que tenga la pensión máxima. En caso de que sean los 2 hombres, pues lo mismo, a la pensión de menor cuantía de ¿vale? Si la reducción de jornada acumula la proporcionalidad de 120, queda demostrado que ha habido una parte negativa. En caso de adopción,
pues entre la fecha de la persona por la que se constituye y los 3 años siguientes. Es decir, el requisito por los 120 días, en lugar del nacimiento, como se está hablando antes, pues desde la resolución judicial, en la cual se ha dicho que usted ya es padre o tutor de este niño por la adopción. Y siempre que la suma de las cuantías de pensiones reconocidas sea inferior a la suma de pensiones que le corresponda a la mujer. Esto es, como es, siempre que la suma de las cuantías, sí, eso es lo que hemos dicho antes, la suma de las pensiones. Se dan muy pocos casos porque ahora hay incompatibilidad para casi todas las pensiones. Ahí se puede dar solamente que haya una mujer que tenga o viudedad, jubilación, o que tenga 2 pensiones de distintos regímenes, es decir, régimen general y autónomo. Habla de pensiones en plural. Un abogado de la Junta, o un médico de la Junta tenga también su despacho particular, de alta en autónomo, se ha cotizado en los 2 sitios, puede tener 2 jubilaciones. Siempre que se le toca, aunque sea. Siempre que la suma de la cuantía de las pensiones reconocidas sea inferior a la... Vale, eso es otra cosa distinta que en la reforma de la seguridad social de este año se han introducido. Yo creo, por no enrollarme mucho, y si tenéis alguna duda con respecto a los 2 complementos. Complemento de maternidad, que ya se adquirió desde febrero, y el complemento de género. Como hay compañeros que incluso ya lo han solicitado la fecha de género, ¿en qué fecha tuvisteis la pensión? En enero de este año. Vale, por lo tanto no puede ir al complemento. Tampoco. ¿Vale? Si hubiera coincidido un pensionista que fue pensionista después del 1 de enero del 16, puede solicitar las 2. Que le dan nada más una, por opción. Si está prejubilado, ¿la puede solicitar? No, si está prejubilado, no. Pero espérate, ¿pero a qué le llamas prejubilado? Es que la prejubilación es un acuerdo de prejubilación que se hace con los bancos, las grandes empresas y demás. No es una jubilación oficial. Puede ser jubilación parcial o jubilación anticipada. ¿Cuál es tu caso? Es que a mí me tocó la ley de Rajoy. Y cuando acabé, mira, los 62 me llamaron y que me tenía que jubilar sí o sí. Eso es lo que comenta ahora. Ese todavía no es el caso. Pero tú, la jubilación del sí o sí, ¿cuándo fue? Cuando cumplí 61 años. Que fue hace ya más antes del 16. No, yo tengo ahora 65. Hace 4 años. Por lo tanto, porque fuiste a jubilación anticipada antes de febrero del... La ley de Rajoy, y a partir de abril... Exactamente. Por lo tanto, tú no entrarías porque es una jubilación anticipada. Y la ley anterior, la que se ha derogado, la jubilación anticipada no recogía. Eso si puedes, después te comento unas cositas, ¿vale? Sobre el tema de ese niño. Sí, no, ahora vamos a entrar precisamente en lo que ocurrieron en aquellos casos, el complemento que se les va a dar. Pero es que a partir de ahí, cuando me echaron, yo denuncié y gané el caso. Ya no era por despido objetivo, ya era por despido procedente. Claro, por eso. Y ahí cambia, ¿no? No, cambia peor para este tema. Porque el despido procedente no entraba en los pequeños beneficios y diferencias que se tenían en los 2 tipos de jubilación, que era la jubilación anticipada por cese no voluntario del trabajador, que tenía que reunir el requisito de que tenía que venir o bien de un ERE, una causa objetiva, o fallecimiento del empresario. Esos tenían unas pequeñas diferencias de matices a la hora de la jubilación anticipada. Y esa sí se le empezó a reconocer complemento de mínimo. Al ser despido improcedente, en la ley no estaba recogido que en la improcedencia fuera causa de ir a la jubilación anticipada con esos pequeños beneficios. No beneficios, diferencias, que eran un poquito más ventajosas. Ahora ya sí, compañero. Sí, ahora con la nueva ley, cualquier causa de despido
ya se equiparan a causa involuntaria del trabajador. Antes no, antes había que justificar precisamente incluso que se había cobrado y la causa por la cual se había cobrado. Si había sido despido objetivo, de acuerdo al artículo 51 del estatuto, o había sido despido improcedente. Y si era despido improcedente, tenía un poquito más perjuicio que sí, pero entonces no me tenía que haber preguntado a los 61. ahora tenía no, que haber preguntado a los 63. ahora vamos a hablar de eso. ¿Cómo te puede afectar a ti? Que no lo sé, pero ¿cómo te puede afectar a ti o a gente del mismo colectivo? Sí, claro. Por el complemento este de maternidad, yo tengo una incapacidad permanente desde el 2017. La edad de los hijos no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Yo no sé si a mí eso me lo han pagado o no me lo han pagado, el complemento ese. Hombre, si fue en el 17, aquí no te lo habrán pagado. No me lo habrán pagado. Porque en el 17 no se estaba reconocido a los hombres. Lo que tienes que ver es, tú eres casado Sí. y tu cónyuge es pensionista y no va a ser pensionista porque no ha trabajado. Ha trabajado pero no llega al mínimo. No es un requisito para posible jubilación. Tienes que solicitar el complemento de maternidad, que ahora vamos a terminar con los formularios que hay que hacer. En tu caso, es de lo que yo he explicado. Tienes que hacer la solicitud, el INS te va a reconocer, a lo mejor te tarda un año, porque el atasco que tienen, pero a ti te deben de reconocer el complemento. Con retroactividad desde que yo... Retroactividad. porque yo se supone que el año que viene paso ya a la jubilación. Y además, en tu caso, compañero, yo te digo que lo hagas antes del fin de año, porque una de las cuestiones que el INS está diciendo es que puede haber caducidad de la prestación y se da 3 meses nada más de retroactividad, que es lo que el Tribunal Supremo ha tirado ya, pero hay otro argumento que es la imprescriptibilidad, y la imprescriptibilidad en la Ley General de Seguridad Social lo que dice es que las prestaciones prescriben, el derecho a las prestaciones prescriben a los 5 años. Entonces, después de los 5 años ya casi. Es que no tengo ni idea de lo que es. Eso es lo que pretendemos desde comisiones, extender la información, extender la información para que estas situaciones se vayan logrando a los que podáis tener derecho. Yo creo que es un curso, que esto es un curso acelerado, tan acelerado que creo que salimos de aquí sin enterarnos, salvo excepción de muy poquitas cosas. Yo, y ya aprovecho ya que usted ha sido además trabajador de la da igual, de la seguridad social, me imagino que debe saberlo sobradamente. En la seguridad social me imagino que se podrá llegar y pedir folletos de información sobre todo, sobre toda esta ley, porque eso me imagino que estará bajo una ley presentada. Sí, vamos a ver. Eso está... Es que lo que quiero decir, hombre, que nos vamos a ir con muchas dudas, con lo cual, si luego tiene un texto donde pueda... Compañero, el folletito que se daba, hay un teléfono, de comisiones, de pensionistas, sindicato de pensionistas para informar del teléfono. Vamos a terminar la información también general. Sí. Pero también. ¿Eh? Pero puede decir que si alguien quiere consultar estará el vídeo íntegro. Ah, que va a estar el vídeo. Sí, no, yo decía, sí, yo estuve antes de en el 22, Habla pero mal, yo tenía la compañero. jubilación parcial anterior, entonces no me cogerían el complemento de la maternidad por ser jubilación, pero ahora ya, a pesar de que yo estaba jubilado, pero Jubilación parcial no es jubilación definitiva. Aquí estamos hablando de pensiones definitivas. Entonces, y lo hemos dicho también antes en otras transparencias, cuando la jubilación parcial que no tiene derecho ni a complemento de maternidad, en la época ni a brecha de género, sí lo puede adquirir una vez que pasa a jubilación definitiva. Estaría en tu caso. Por tanto, en febrero del 2022, tú te podrías coger la brecha de género si reúnen los requisitos, pero ya no han hecho nada, ¿no? ¿Vale?
No, tú lo que habías dicho nomás era que esto es muy corto, ¿verdad? Sí, es mío, pero... La jubilación de incapacidad pasa a los 65 o antes. Esa es otra situación distinta. A los 65 o a la edad ordinaria de jubilación se puede solicitar la jubilación, y la Seguridad Social te va a pedir. La jubilación son 1.000 euros y la invalidez que tiene son 1.100 cualquiera. O a la empresa, la invalidez son 1.000 y de jubilación te va a quedar 1.100. ¿Cuál de las dos quieres? Y tienes que optar. ¿Vale? Pero en este caso, el caso de él, le va a interesar más meterse en lo de el complemento de maternidad. ¿Por cuántos hijos tienes? Dos, y un 5% sobre la pensión tuya, además te pagan un efecto retroactivo. El problema es que te den cita a la seguridad social. No, ahora hablamos de esos detalles si queréis. Compañero, yo sé, ahorita me pongo un poco nervioso porque a las 4 de la tarde tengo que estar comentando. ¿Vale? Entonces, por lo demás, no tengo problema de recuérdame lo de la seguridad social para informar, las citas y demás, para que a todo el mundo así terminamos la exposición y no entramos en lo que queráis. ¿Vale? Vamos a ver, el complemento de jubilación anticipada entre el 1 de enero de 2002 y el 21 de diciembre de 2021. Ahora, estos son los casos, por eso como el compañero, que es que en el 2002, el gobierno de turno, entonces era Arnaz, modifica la ley del desempleo, la del desempleo, no la de seguridad social, donde dice que la ley anterior del 2002 decía que el subsidio de desempleo se podría mantener hasta la jubilación ordinaria, aunque el trabajador tuviera derecho a jubilarse anticipadamente. Yo, como a mí me está cotizando el CES, tengo mayor de 52 años y me van a quitar un 8% por año, pues prefiero alargar mi vida laboral y irme a la jubilación ordinaria. En el 2002 se modifica la ley y se dice que el mayor de 52 años no se le paga a aquellos trabajadores que reúnan cualquier requisito de cualquier tipo de jubilación. ¿Y qué hacía? El se te cortaba. Y si tú no querías jubilarte, no tenías por qué jubilarte. Pero claro, que se quedaba sin nada, lo que le pasaría al compañero, y habría. ¿Eso qué es lo que supuso? Que se consideró, por parte del gobierno y del diálogo social, supuso que prácticamente la ley del desempleo obligó a jubilarse, obligó entre comillas, porque no obligaba, pero entre comillas se vieron obligados a jubilarse y se le penalizó con un 8% por año de jubilación anticipada. Cuando ahora, con la última modificación, ya según los años, según los meses, según tal, pues la reducción y penalización es mucho menor. Entonces, en el diálogo social y la ley esta que lo obligó a primero de año, pues se plantea, diciendo, bueno, vamos a favorecer un poquito a aquellos que se vieron obligados a jubilarse. Por eso empieza en el 2002 y finaliza en diciembre del 21. Porque en diciembre del 21 decae una disposición derogatoria que tenía en la ley que decía que la legislación antigua de las obligaciones de los que venían de desempleo antes del 1 de abril del 2013, antes del 1 de abril del 2013, exactamente, mantenía el derecho a la legislación anterior hasta el 1 de enero del 2018. Por eso digo yo que Eso se ha ido prorrogando, esa disposición se ha ido prorrogando para favorecer a que los trabajadores pudieran elegir, los que venían del desempleo ya de aquella época, pudieran elegir entre la aplicación de la ley vieja antes del 2012 o la ley nueva a partir del 2012. Pero los que se vieron más o menos obligados, como no podían esperar, pues se jubilaron. Entonces ahora se le está intentando primar en ese sentido. ¿Y lo que hicieron después de abril?
Y también cambia. Después de abril de 2013. De 2012. No, de abril de 2013. Cuando Ah, 2013. la ley cambia a final de 2012, pero se le da una prórroga, o lo que se llama vacaciones en Netflix, es decir, que la entrada en vigor no entra hasta el 31 de marzo de 2013. Porque es distinta, ¿no? No es distinta, era la ley hasta el 31 de diciembre de 2012, una. A partir del 1 de enero del 2013, con esa prórroga de los 3 meses, otra. Eso. A partir del 21 de enero del 22, otra. Otra. Entonces, pero ahí se tiene una ventaja, porque la ley del 2021, la que tenemos en vigor ahora mismo, dice que el INSS, a la hora de reconocer una jubilación, tiene que estudiar, si reúne los requisitos para cada una de las 3 posiciones, tiene que estudiar el requisito y el derecho en cada una de las legislaciones y darle la más favorable. Y eso se está haciendo. Eso se está haciendo. Pero te cuesta, ¿no? Que cuesta el trabajo, cuesta tiempo. Bueno, esa es. ¿Vale? Total, que entonces la ley lo que hace es intentar primar a aquellos que se vieron perjudicados. Y entonces será la diferencia entre el importe de pensión inicial con la aplicación de coeficientes reductores a 1,1 del 22 y la cuantía de pensión inicialmente reconocida. Es decir, que si a una persona, caso de este compañero, que se jubiló y le hicieron un 8% de penalización, si se coge la pensión y se dice, bueno, pero esta en lugar de haberle hecho un 8%, con la nueva ley le hubiéramos hecho un 6%, porque se jubiló 3 meses después, se jubiló 6 meses después del año natural. Se le recalcula la pensión y se le da como compromiso. Los beneficiarios son para pensionistas de jubilación anticipada desde el 1 de enero de 2002 al 21 de diciembre del 2021, siempre que en caso de anticipada involuntaria, en su caso, hayan anticipado el acceso como máximo 4 años. Yo tengo una incapacidad tremenda absoluta desde el 92. Ahí no hay tutía. Ahí no hay nada. Ahí no hay tutía. Porque, por ejemplo, se está haciendo, y además por consejo del propio INSS y los que hemos estado informando en Seguridad Social, a las mujeres, por ejemplo, que tenían que venir del campo, del hogar, y no sé qué, una incapacidad permanente que a lo mejor tenían 300 euros, se le daban los complementos mínimos y llegar a los 65 años. También contigo, pero si venía del campo de trabajar lo que podía, del campo del Turquía lo que podía. Una pensión muy pequeña. Pero si tu mujer, la pensión de incapacidad permanente. Vale, no es tu caso. Pero vamos a suponer que haya una pareja. Sí. Y la mujer que viene del campo, del hogar o de haber cotizado muy pocos años, tiene una pensión muy pequeña, le da una invalidez antes de los 65, si se le da la invalidez antes de los 65 y antes del 16, no lleva complemento de maternidad. Pero cumple los 65 años después del 16. A lo mejor me interesa solicitar la jubilación porque le van a seguir dando pensión mínima más la brecha de género. Por lo tanto, pensión mínima hoy con 65 años, 685. Si procede de invalidez, ya con unos pocos de años va a cobrar 685. Si se va a una jubilación, porque reúne los requisitos para la jubilación, la Seguridad Social le va a decir de jubilación es X y de invalidez es X. Es decir, al final van a ser 685 porque vaya a la pensión mínima. Pero como la jubilación se ha dado, o bien en el 16, o bien en el 21, va a cobrar la pensión de género. Por lo tanto, le puede favorecer solicitar la jubilación, aunque la pensión va a ser la misma, pero sin embargo va a tener. Esto me correspondería a mí, aunque en el gobierno me procure activar involuntario por un privado. Con eso, con un mínimo 4 años, ya no se aplica la ley nueva, no, yo no sacaría nada ahí, no podría. A ver si te han aplicado La ley me voy a julio, me habrán aplicado la ley nueva. Si te han aplicado la ley nueva, pues tú te has jubilado ahora. Por eso digo que tiene derecho, pero no. Estos casos Eso es para la gente que se lo ve.
que fueron generadas a partir del 1 de enero del 2002 hasta el 21 de diciembre del 21. Y se le daría, si tienen más de 44 años y 6 meses cotizados, o 40 años, si la pensión inferior es inferior a 900 euros. Si es más, se le da solamente una indemnización. La cuantía inicial hubiera sido superior si se le hubiese aplicado los coeficientes reductores del 1 de enero del 22. La fecha de efecto desde el 1 de marzo del 22 y el reconocimiento es de oficio. Es decir, aquí de oficio quiere decir que el INS ha reestudiado a primero de año cada caso, y esto es colectivo, y le han debido de subir la pensión. Si hay algunos que se hayan escapado, hay que solicitarlo. Eso te iba a preguntar, ¿lo anterior que has comentado, hay que solicitarlo o hay que mismo que te No, eso te ha debido de venir. ¿No te vino en marzo subido de pensión por esta razón? No. Pues esa es la que hay que ver. Tienes que pedir cita en el INS, ahora os voy a decir con la que forma para intentar. En este caso de jubilación anticipada, si tú, en mi caso, que tengo la incapacidad, no entro. No, porque tú tienes una situación ahora mismo de no alta y la jubilación anticipada tiene que Por eso yo ahí, en este caso no entro. Tú podrías ir a una jubilación anticipada si estuvieras activo. Con la pensión de incapacidad permanente hay tareas que son compatibles. Por lo tanto, si estuvieras trabajando, tu pensión, porque estabas dentro de la compatibilidad, es situación de alta, entonces sí puedes ir a la jubilación anticipada. Cosa que no te va a traer cuenta nunca. Los cálculos se hacen de distintas formas y en muy pocos casos se dan cuenta. Vale. Abono en 14 pagas, una vez que se reconozca se redistribuye y se paga como si fuera para pagar. Instituto, estos son los datos que tenéis para, yo no sé, yo creo que en el folletito va a estar el teléfono, pues a lo mejor conviene poner aquí es las dudas que tenéis. Y como ese es el tuyo, ¿no? Pues ya te lo, ese es el tuyo, ¿no? Yo no he traído papel de eso. Para hacerle copia para nosotros. Vale, no te había entendido. Ahora sabéis. Ahí tenéis los teléfonos de cita previa, en caso de casas pasivas, si hay alguien que haya sido funcionario y se haya jubilado como funcionario, ponemos el teléfono de casas pasivas, porque casas pasivas se equipara al sistema general. Y el internet. Para coger citas, la mejor fórmula es entrar en el internet, citas previa prestaciones. Y te dan dos opciones: cita presencial o cita telefónica. La cita presencial casi nunca hay, es muy difícil. Es muy difícil porque como hay las faltas de personal que hay en todos sitios. Las citas previas presenciales, el criterio que la Seguridad Social tiene es que Madrid automáticamente abre todos los días una parrilla por oficina. Una parrilla con los huecos de cita. Y le caben por funcionario, creo que eran 13 citas. Pero la mayoría, 13 carrozas. ¿Vale? Se hace la cuenta. Tienen 15 minutos de atención con la media hora de desayuno. Y luego cada oficina tiene que abrir, dependiendo de los funcionarios que va a tener en ese día, el día siguiente, vacaciones, no vacaciones, pues va abriendo otra vez. Madrid abre la cita a las 12 de la noche. Como hay tan pocas, constantemente se abren pronto. Y las de la oficina se abren a las 8:30 de la mañana. Por lo tanto, esas son las horas donde más fácil se puede coger cita presencial. Ahora, el otro método es en las citas telefónicas. ¿Vale? Porque en las citas telefónicas hay siempre mucho más huecos. Y además hay mucho más huecos porque las citas telefónicas salen en toda la provincia.
se puede llamar, o sea, puede ser para cualquier oficina, se entra un registro único y se te distribuye por oficina. Siempre hay más posibilidad, la información es de la misma calidad y es más, el funcionario tiene obligación de decir, no, pero mire usted, lo que usted me está diciendo, que además estoy viendo su expediente y no sé qué y no sé cuánto, lo tiene que hacer usted presencial. Pero espere usted que yo le voy a buscar uno. Tienen obligación de funcionarios normalmente se puede encontrar. ¿Dónde viven dos hermanas? Ah, pues dos hermanas hay oficinas, puede intentar. Si no hay dos hermanas, pues mira, pues dos hermanas no hay. Pero tienen en Villavista, o tienen no sé qué, o en los palacios. Así está funcionando el INCO. Tengo sido presencial de ligar. Soy de allí también, digo, aprovecho y digo. Mi última época antes de jubilarme, me llegaron de Barcelona, me llegaron de Toledo, me Eso sí, que llegaba allí y me decía, bueno, sí, te puedo informar, pero no te puedo hacer ninguna gestión, porque todo tiene que hacer. Pero normalmente la calidad informativa que hay en el Yo he tenido por teléfono bastante. Yo me hablo con el teléfono, buena calidad ha entrado por ella. Entonces, que tiene un problema lo que quiere es que yo no sabía en la fecha que me jubilé. ¿Vale? Entonces, No tenía esta es ningún documento la con fecha de exposición que está ahí. Además no la arregló él. O sea, cuando llegó.